tenemos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Pérez, que es profesor investigador del CIBNOR, mm, del CIBNOR de La Paz, Baja California, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste del país. Él es especialista en genética, está ahorita coordinando un laboratorio de acuacultura también en el CIBNOR, en el posgrado de acuacultura que ellos ofertan. Y bueno, les comento que yo acabo de estar por allá con ellos y realmente me llevé una grata sorpresa que en el país tenemos una institución con un nivel muy importante en términos del tema que vamos a ver hoy, que es desde la genética, pues en su parte fundamental hasta llevarla a la cuestión productiva, a la acuacultura. Bien, pues les doy la bienvenida a todos y sin más preámbulo, pues le doy la palabra al doctor Ricardo Pérez Enríquez. Adelante, doctor. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Em, para compartir, ¿en dónde? Ah, sí, ya vi dónde compartir. Es compartir toda la pantalla. Y compartir. Y ahí ya se ve mi presentación. Ya se ve la presentación, solo que ahí está ya bien. Ok, adelante. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Mi nombre es Ricardo Pérez Enríquez, soy investigador del programa de acuicultura del CIBNOR y en esta ocasión pues voy a platicar acerca del trabajo que de alguna manera estamos haciendo en el Laboratorio de Genética Acuícola de manera muy general, relativo pues, a cuestiones acerca del ADN, de la genética. En principio, sé que hay gente que no tiene necesariamente que ver con la acuicultura, entonces nada más poner como un preámbulo, tenemos que la producción mundial de la pesca y la acuicultura, en el caso particular de la acuicultura, que es la línea roja que vemos aquí, tiene una tendencia creciente. Ya a partir de 2022, la producción acuícola superó a la producción por pesca. Y esta es una tendencia pues muy interesante en términos de el suministro de alimentos para la población en general. Sin embargo, en el caso de México, la situación no es la misma. En México no tenemos una tendencia de crecimiento, más o menos se ha mantenido estable. Aquí la barrita de color claro es la que nos presenta la producción acuícola en los últimos 10 años. Podemos ver, pues ha tenido variaciones, pero básicamente se mantiene más o menos estable y representa apenas un 17% de la producción total. Y esto, pues, lo que exige, pues, son una serie de medidas, de acciones para incrementar, mejorar la producción. De manera general, las principales especies acuícolas que tenemos en nuestro país, pues, son el ostión japonés, el caso de lo que cultivamos en la costa del Pacífico, el ostión americano, que es el caso de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, el camarón blanco, que es la especie pues, por predilección, no solamente en México, sino en el mundo, y la tilapia, pues, que también tiene una trayectoria muy amplia de cultivo. Estos son los valores de producción para el 2024 y el valor de la producción, esto medido en millones de pesos. Tenemos el camarón una producción de 6,000 millones de pesos, que bueno, pues es un número bastante interesante. Y por atrás de ellos se encuentran el ostión y la mojarra. Algo interesante también aquí, pues, es la población que se dedica a la acuicultura. Esta es una estimación que hice a partir de datos sacados de Conapesca y algunas estimaciones de que entre empleos directos e indirectos, alrededor de 130,000 personas en el país se dedican a la acuicultura. Entonces, bueno, sí es una actividad todavía incipiente, pero con mucho potencial. Para
para este desarrollo, pues hay una serie de orientaciones estratégicas que un grupo de trabajo liderado por el doctor Francisco Magallón este, llevó a cabo por allá del 2007, em, para pues mejorar la producción, no solamente en términos de producción, sino en términos de que ser una acuicultura sostenible. Pues hay diferentes orientaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, el ambiental, desde el punto de vista jurídico incluso, y en el caso particular nuestro, pues el que nos dedicamos a la investigación científica, pues las aplicaciones biotecnológicas. Entre ellas podemos ver ahí mejoramiento genético, que es lo que está más comprendido en lo que me dedico yo a realizar. Em, en este ámbito de aplicaciones biotecnológicas, bueno, pues una gran parte de la investigación está dedicada a la nutrición y alimentación, básicamente porque alrededor del 60% de los costos de producción provienen de la alimentación. De, em, la sanidad es indiscutiblemente también uno de los factores más importantes. El evitar las enfermedades en peces, en camarones, etcétera. El manejo con diferentes sistemas de cultivo, extensivos, semi-intensivos, hiperintensivos, cómo manejar el oxígeno, la calidad del agua, etcétera. Y en el ámbito de la genética. Hay algunas otras cuestiones, pero bueno, estos digamos son los temas principales que yo he identificado. Y en este ámbito, pues yo me dedico al de la genética. em, pues con el tema de lo que es la selección y el manejo genético de las especies acuícolas. Este es un gráfico de cómo ha evolucionado la tasa de crecimiento gracias al mejoramiento genético. Es cómo ha crecido la tasa de crecimiento, valga la redundancia, a partir de 1940. Pues tenemos que gracias a la selección genética, pues hay incrementos de 250% para el camarón o para el salmón, o 350% para el caso de la tilapia. Y esto pues a partir de fines de la década de los 80, de los 90. Esto es el caso de la acuicultura. Entonces, en este contexto, pues la crianza selectiva es un tema que ha sido declarado prioritario por la FAO, eh, y que en el manejo de los recursos genéticos, pues ese es un elemento esencial para la adaptabilidad y resiliencia de las poblaciones en cultivo. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de interés en la acuicultura? O digamos, los más importantes, pues tener un mejor crecimiento, pues obviamente seleccionar aquellos organismos que encuentren un mejor desempeño, que sean menos susceptibles a parásitos, a patógenos, que no presenten malformaciones, que tengan una mayor fecundidad. Digamos que serían los principales, y algunos otros en términos de tolerancia a cuestiones de calidad de agua o de oxígeno disponible, la eficiencia alimenticia, que es un factor también muy importante, y otros ya un poco más secundarios, pues ya pudiera ser la coloración o el rendimiento muscular, ¿no? En varios de estos se parecen, digamos, a lo que se da en otras industrias primarias, pecuarias, como el cultivo de pollos o el cultivo de cerdos. Pero pues otros son exclusivos de la acuicultura, ¿no? Como la tolerancia a bajo oxígeno, o el tema de la coloración particular para algunos casos, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando hablamos de selección genética, de mejoramiento, de manejo, pues tenemos que ver con los temas de diversidad genética, endogamia. Tenemos aquí en la caricatura, dos ejemplos: una población de alta diversidad contra una de menor diversidad. Y pues lo deseable es la mayor diversidad porque tienen menor tendencia a la endogamia. ¿Cuáles son los riesgos de la endogamia? Y esto se da por la cruza de organismos que eventualmente están emparentados. Pues es una mayor probabilidad de malformaciones, una baja en la tasa de fecundidad, un menor crecimiento o una mayor susceptibilidad a enfermedades.
También nos es de gran interés pues tener el conocimiento de la composición genética de los lotes de cultivo, de las líneas de cultivo, si tenemos pues que es la línea importada en el caso de la tira lata, de la de Sterling o la de original del programa este de selección, o alguna generada a partir de las líneas que llegaron a México, pues podemos tener una identificación de los stocks, ver qué tanto se parecen unos entre otros y poder hacer mejores manejos eh, desde el punto de vista de la genética. Podemos hacer identificación de parentesco, paternidad dentro de los lotes de cultivo, lo que nos permite pues una mejor resolución, una mejor disposición de los organismos que se van seleccionando de una generación a otra. En caso particular de la selección genética, si seleccionamos en este ejemplo los organismos más grandes, pues tenemos que evitar que sean genéticamente similares para evitar la endogamia, y entonces, bueno, pues tenemos elementos para seleccionar los organismos de distintos linajes, ¿no? Y con esto poder diseñar mejores esquemas de entrecruzamiento y selección. En términos de aplicaciones prácticas, digamos, bajo todas estas cuestiones que les he comentado, pues he estado trabajando con diferentes acciones. Una de ellas es el tema de las estrategias de manejo genético en los lotes de cultivo. Este es, digamos, un ciclo sencillo, ¿no? Representado aquí de un ciclo de cultivo de una granja acuícola, donde tenemos la selección y reproducción de candidatos, la crianza larvaria. Esto se da en instalaciones específicas que se llama hatcheries o laboratorios, y de ahí se pasan a los estanques de engorda, que son las granjas, para después realizar la cosecha. Entonces, la producción de larvas y juveniles, que es el primer eslabón de la cadena de valor, es en donde realmente se llevan a cabo pues, la mayor parte de las actividades que tienen que ver con la genética en términos de todos los elementos estos que les acabo de mencionar, de endogamia, diversidad genética. O sea, es el punto donde podemos hacer esos manejos, ¿no? Ya en la engorda y en la cosecha, pues tomamos datos de ahí, pero no son en donde podemos hacer el manejo. Y entonces, en este sentido, pues tenemos un trabajo que llevamos a cabo con la empresa Blue Genetics. Es una empresa productora de larva, productora de reproductores de camarón, que se encuentra aquí en la ciudad de La Paz, em, que tienen un esquema donde tienen un área de manejo de reproductores, donde se maduran los animales, se lleva a cabo la reproducción asistida o inseminación artificial, para hacer los desoves y el manejo de los desoves por familias de cada una de las hembras que salen parchadas. Posteriormente se hace la crianza larvaria y engorda de juveniles. Allí se hacen el marcaje de los candidatos, y bajo los criterios que se hayan dispuesto, pues se hace una selección específica de los candidatos por talla o por alguna otra característica. De ahí pues se pasa a la verificación sanitaria y se completa el ciclo de cultivo. Entonces, en varias partes de estas etapas, pues tuvimos una intervención durante varios años tomando muestras para llevar a cabo los análisis genéticos para pues, la toma de decisiones en cada una de estas fases, ¿no? Por otra parte, hemos estado trabajando en el desarrollo de diversas herramientas moleculares. Una de ellas es el ensamblaje del genoma del camarón blanco, Peonus banamei, que se parte, digamos, de lecturas de secuenciación masivas, lecturas que se llaman lecturas largas, que se apilan las secuencias de ADN que se parecen, se apilan, se van formando fragmentos unidos cada vez más grandes, unos que se llaman contigs, otros que se llaman scaffolds, se van ensamblando hasta llegar a lo que es un cromosoma,
Y este trabajo que lo hicimos hace un par de años, pues logramos hacer un ensamble de camarón bastante completo. El genoma del camarón mide alrededor de 2.600 millones de bases, o sea que es bastante grande. Comparativamente el del humano es de 3.200 millones, el de los peces anda por ahí de 700, 800 millones. Entonces, bueno, es un camarón, es un ensamblaje, es un genoma bastante grande. Este, ¿qué significa este ensamble genómico? Bueno, pues es como un mapa, ¿no? Un mapa en donde tenemos la determinación de la secuencia del ADN dentro de cada uno de los cromosomas y podemos ubicar genes, variantes genéticas que pueden ser de interés en particular. Algunas variantes genéticas que se llaman SNPs son lo que utilizamos como marcadores genéticos, posiciones particulares que podemos analizar de manera agrupada o individual para diversas aplicaciones. De manera un ejemplo muy burdo sería en que tenemos, digamos, dos camarones, un camarón de talla más grande que el pequeño, o una serie de camarones más grandes contra unos pequeños, y encontramos que hay una variante genética que en este punto, pues aquí en la verde sería una G y en el azul sería una A. Entonces, sabemos por análisis de la secuencia que está cerca de un gen o de varios genes o de genes que tienen que ver con el crecimiento, por ejemplo, ¿no? Como les digo, es un ejemplo muy burdo, pero esa es la idea, digamos, de poder tener todo el mapa completo del ensamble genómico, ¿no? El poder distinguir variantes genéticas que eventualmente tengan un interés en particular. Y con ello, por ejemplo, se pueden hacer estudios como este que hicieron en la tilapia, donde encontraron genes asociados a una respuesta antiviral. Estos análisis que se llaman estudios de asociación al genoma ampliado son básicos para entender la arquitectura genética de un carácter específico. Y ya en otro seminario, la doctora Adriana Max les platicará más acerca de esto. También con esta información, con lo que lo hemos estado haciendo, estamos generando paneles de marcadores genéticos, ya de SNPs en particular, que nos permitan, digamos, no tener que analizar todo el genoma, sino nada más ciertas partes del genoma para poder, no sé, distinguir poblaciones de cultivos silvestres o entre poblaciones de cultivo, hacer el análisis de parentesco y seguimiento de pedigrí, los estudios de diversidad genética, incluso análisis de trazabilidad y de fraude comercial. Hemos estado trabajando con estas especies, principalmente con el camarón y el jurel, pero tenemos estudios que estamos llevando a cabo ahorita con la totuaba, algunos que hemos hecho con el huachinango o alguna especie de pargo acá del Pacífico, o también con el ostión. Uno de ellos es un estudio que hicimos de caracterización de genética de poblaciones de cultivo, con un panel de SNPs, un panel genético de SNPs, que es comercial, que está en Estados Unidos. Tomamos muestras de 56 lotes de cultivo, más muestras silvestres, para determinar pues qué tanto se distinguían unas de otras, cuáles eran sus niveles de diversidad. Y digamos, aquí podemos ver de manera muy esquemática que algunas de la P43 a la P51, pues todas son de color rosadito, todas tienen, digamos, aparentemente un origen común, em, em, que curiosamente en algunos casos es diferente al origen que ellos, que las granjas que nos proporcionan los organismos tenían documentado. Ellos pensaban que alguna línea tenía un origen determinado y pues resultó que el origen era distinto, ¿no? Probablemente hicieron alguna mezcla por ahí de organismos en algún momento de su manejo. Entonces, esta caracterización que se hizo para la empresa Genamex, que es un consorcio de 15 empresas,
pues les sirvió para tomar decisiones en el manejo de sus lotes de cultivo y para la conformación de lo que ellos llamaron una línea genética mexicana que todavía está en proceso. Es un trabajo que publicamos en el 2024, donde también hicimos análisis de diversidad genética y presentamos, digamos, algunos de los lotes que podían tener un riesgo más alto de endogamia si continúan con las mismas prácticas de cultivo. También generamos un panel de 114 SNPs, ya que son específicos para el camarón blanco. La técnica se llama GTSEC. Fue parte del trabajo de la doctora Adriana Max, en donde pues, pudimos utilizar este panel para la diferenciación genética de poblaciones, para la trazabilidad de muestras ciegas, en este caso que se usaron muestras ciegas, y hacer análisis de asignación de parentesco. Y esto, bueno, lo que nos evita es tener que mandar las muestras a Estados Unidos y que la analicen en Estados Unidos. Ya la podemos hacer en México con nuestros propios marcadores, ¿no? Entonces, dejar esa dependencia y poder realizar el análisis en nuestras instalaciones. También generamos un panel de entre 100 a 500 SNPs. En este caso es multiespecífico porque no se requieren datos genómicos de referencia específicos, es decir, puede ser utilizado para cualquier especie, incluso el camarón. Esta técnica se llama 2B-RAD, que lo que hace es utilizar una técnica donde el ADN se corta con lo que llamamos tijeras moleculares. A los fragmentos del ADN de cada organismo se le pone un código de barras distintivo. En este caso, pues la distinción es el color para cada individuo. Se secuencian en un equipo específico y después las secuencias se analizan para detectar estos marcadores genéticos llamados SNPs. Para este estudio utilizamos al jurel, al ostión del Pacífico, al huachinango, al pargulanejo y a la totuaba, y para cada uno de ellos obtuvimos un panel determinado de SNPs. Muchos de ellos que en el caso particular del jurel ostión nos sirvieron para hacer análisis de paternidad y de maternidad en el caso de ambas especies. Este trabajo lo hicimos en conjunto con varias empresas, en particular el caso del King Campachi, que es el jurel, pues les pareció, digamos, les fue de mucha utilidad porque pudimos identificar dentro de sus lotes de organismos cuáles son los reproductores que realmente se habían reproducido. Aquí, por ejemplo, tenemos el F y el C, que son hembras que efectivamente se reprodujeron. Había la hembra A, la hembra B, la hembra C, que realmente no aparecieron en los lotes de reproducción, aunque estaban en los tanques, ¿no? Entonces, también fue una información que les fue útil para tomar algunas decisiones de manejo de sus lotes de cultivo. Este trabajo lo publicamos por ahí del 2024. Tenemos en proceso un análisis de caracterización genómica con muestras silvestres. Ya tenemos una caracterización, digamos, teníamos una diferenciación de muestras del norte y del sur de México con algunos marcadores genéticos. Aquí ampliamos a un panel de alta densidad. Estamos hablando de 50,000 SNPs aproximadamente. Bueno, son un poco menos, son casi 38,000 SNPs, con empresa de Inglaterra, el Benchmark. Y con ello, pues estamos determinando de manera más puntual la diferencia que hay en las poblaciones en el Pacífico, en este caso el camarón, diferencias que hay entre el sur, el norte y el centro del Pacífico. Y lo que estaremos haciendo próximamente, pues es buscar algunos de estos SNPs que nos pudieran tener, digamos, relacionados con alguna variable ambiental que nos pudiera explicar el porqué de estas diferencias. También en su momento, con una tesis de maestría, hicimos algunos análisis de trazabilidad con la tilapia. Hemos hecho estudios de epidemiología molecular con uno de los virus más letales que ha
ha afectado al cultivo de camarón, que es el virus de la mancha blanca, y poder, digamos, dar seguimiento a cómo se mueve el virus en la zona de cultivo y entre años, entre diversos años. La detección de fraude comercial en abulón, donde podemos diferenciar eh, latas que contienen abulón con latas que dicen que tienen abulón, pero en realidad tienen otra cosa. Y últimamente hemos estado trabajando con lo que es el uso de marcadores genéticos para la diferenciación de sexo, tanto en el jurel, Ciruela herboliana, como en el camarón, el Pedus banamei. En el caso de jurel, es una especie que no tiene dimorfismo sexual, que tiene un sistema ZW, ZZ, es decir, donde las hembras son ZW, son heterocigotas, y los machos son ZZ. En el caso de los mamíferos es XXXY, aquí digamos está invertido, es como en las aves. Y lo que estamos utilizando es un SNP, un marcador genético asociado a una producción de una enzima esteroidogénica descrita en 2019, y aplicamos una técnica de HRM en donde lo que hacemos es amplificar un fragmento por PCR y analizar, digamos, la curva que nos da de, em, del análisis del HRM, y vemos la diferencia no está muy clara, pero se ve una curva más abierta en este caso, en el caso de las hembras, que en los machos, y eso nos ha servido para pues dar contestación, digamos, a una empresa que maneja esta especie, el jurel, que es la Omega Azul, y a un propio lote que tenemos de reproductores aquí en el CIBNOR, para información que es útil para la selección de hembras y machos en ejemplares que todavía no están maduros. Esto nos permite la optimización en la conformación de los lotes de cultivo, es decir, ya no se tienen que cultivar los organismos hasta talla adulta para ver si eran machos o hembras. En muchos casos, pues se requiere, digamos, reducir el tamaño de los lotes porque son animales muy grandes, consumen mucho alimento. Podemos determinar cuáles son los organismos que realmente están reproduciendo en la siguiente generación, y poder hacer una mejor disposición de los organismos para evitar estas cruzas emparentadas. En el caso del camarón, es lo último que hemos estado trabajando. Es un, sis- el caso del camarón tiene un sistema de determinación sexual también de ZZZW, donde la hembra es heterocigota. Em, Sin embargo, aquí sí hay dimorfismo sexual, podemos reconocer visualmente a un macho de una hembra. Pero, digamos, lo que se ha visto a nivel de cromosomas, pues es que no hay un cromosoma sexual como tal, o más bien no se ha reconocido un cromosoma por diferencias de tamaño. Entonces, la pregunta es si hay un cromosoma sexual, y esto nos derivó en un proyecto que sometimos el año pasado a la convocatoria de Ciencia de Frontera. Afortunadamente fue financiado, y estamos trabajando sobre la decodificación del cromosoma sexual en el camarón blanco. ¿En qué consiste este proyecto? De manera general, previamente, por ahí del 2020, publicamos un trabajo donde describimos unos SNPs que están asociados a los machos y a las hembras, ¿no? Podemos identificar qué sección del ADN tiene la información que nos permite diferenciar a una hembra de un macho. Con esto generamos un método de detección. Y cuando mapeamos esta región a este ensamble que les platicaba hace un momento, encontramos que estaba asociado a lo que llamamos el cromosoma 12, ¿no? De este ensamble que hicimos. ¿Qué hay en este ensamble? Pues resulta que en el mismo cromosoma hay un gen que tiene que ver con la feminización, es el gen FEM1, que ha sido descrito no solamente para camarón, sino también para otras especies como un participante importante en algunos procesos de diferenciación sexual. Entonces, esto pues, nos llevó a preguntarnos si el cromosoma 12 podría ser ese cromosoma sexual del que estamos hablando, y si dentro de esta región que está aquí en azul, existe alguna región clave que nos permita distinguir no solamente el sexo, sino
algunos elementos claves para la determinación del sexo, es decir, algún gen o alguna región regulatoria que digamos, ayude a generar, a definir si un organismo se va a hacer macho o va a ser hembra. Entonces, y bueno, con ello pues, también desarrollar algunas otras técnicas de diferenciación del sexo. Entonces, el objetivo del proyecto fue decodificar los haplotipos W y Z, es decir, aquellas partes del genoma de este cromosoma que pertenecen exclusivamente a las hembras, que son las W, o a la Z, que también que están tanto en machos como en hembras, para determinar su función. Y para eso, pues estamos haciendo análisis de secuencias de próxima generación, o NGS, y la identificación de estas variantes que hay en W y Z. Estamos refinando el ensamblaje del cromosoma 12, estamos haciendo técnicas de anotación, y por ejemplo, hemos encontrado digamos, este fragmentito azul, es esto que estamos aquí, donde hemos visto que en las hembras el haplotipo Z tiene esta conformación, está más pequeño, tiene algunas inserciones, algunas variantes aquí que marcan las flechas, donde hay inserciones de pedacitos de ADN que no están en el haplotipo Z. Y esto lo que nos ha ayudado pues es a diseñar en principio una técnica para la diferenciación de sexo. Esto no solamente en adultos, sino también en larvas, donde corremos un análisis de PCR en un electroforesis. Si tiene dos bandas, pues una hembra, y si tiene una banda es macho, básicamente, ¿no? Y hemos estado haciendo la anotación de lo que hay en este cromosoma de aproximadamente 240 genes que hay en este cromosoma. 11 de ellos están potencialmente asociados a la diferenciación sexual, lo que pues nos da más pie a pensar que este pudiera ser el cromosoma sexual. Pero bueno, todavía falta trabajo por hacer. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer análisis estructural para ver si estos marcadores que hemos encontrado están en el mismo cromosoma. Em, Vamos a aislar el cromosoma que estamos diciendo como cromosoma 12 con una técnica específica utilizando magnetismo, perlas magnéticas se llaman, y haciendo secuenciación. Y con esto, pues hacer una genómica comparativa de los haplotipos W y del Z, análisis de mitilación y hacer análisis transcriptómico también a través del análisis de secuencias de RNA mensajero en las primeras etapas de desarrollo larvario, del embrionario, de hecho, para hacer los análisis de transcriptómica. Y esto de la determinación sexual, pues no es solo una curiosidad científica, nos interesa mucho por simple curiosidad, pero hay mucho interés en controlar el sexo para la producción de camarón. ¿Por qué? Porque las hembras crecen más que los machos. Entonces, si podemos tener poblaciones de solo hembras, pudiéramos mejorar la producción. Por otro lado, si podemos controlar la reproducción, podemos utilizar uno que se llama candado genético y producir solamente animales estériles que solamente crezcan, que nuestro mejoramiento genético, nuestros genes que ya seleccionamos no nos roben, no se vayan a otra granja. Y si eventualmente hay organismos que se van al ambiente porque se escapan o son liberados, pues limitar el impacto ambiental porque no se van a reproducir. Y bueno, además se pudieran hacer estudios de profesiones de sexo en juveniles silvestres, en las lagunas costeras, ver si hay algún comportamiento específico para el sexo, como se ha observado en muchas especies de peces marinos, ¿no? Em, bueno, digamos, esto es todo lo que tenía por presentar. Pues la idea es tener un espacio para pregunten, comenten lo que les haya parecido relevante. Y bueno, no me queda más que reconocer este Fondo de Ciencia Básica de Frontera de la CECITI por este proyecto que les acabo de mencionar, el proyecto que está corriendo, y sobre todo pues al grupo de trabajo sin el cual pues sería imposible avanzar como lo hemos hecho, ¿no? En lo que les he presentado. Mucho de lo que se ha presentado, bueno, ya también han participado otras personas, pero digamos, es el grupo de trabajo que estamos esencialmente realizando la investigación en este momento.
Y pues con eso sería todo lo que tengo que comentar. Creo que me fui muy rápido. Así que creo que sobra tiempo para preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues ese es lo bueno, ¿no? De ver en esta síntesis que haces tú de los estudios que presentas, que los haces ver de una manera simple, sencilla, pero en realidad tiene una complejidad muy profunda, ¿no? Yo te agradezco mucho por esta presentación tan didáctica, con temas tan complejos como los que acabas de presentar, y sobre todo, pues de ir del DNA hacia una cuestión práctica como esto que mencionas del dimorfismo sexual, o más bien de la diferenciación sexual a través de cromosomas, ¿no? Bien, pues vamos a abrir las preguntas al público. Les pido por favor que levanten su mano, esa manita que tienen ahí en el chat, para poder ir dando oportunidad a que todo el mundo participe. Aquí tenemos una pregunta del doctor Alberto Aciain. Adelante, Alberto. Hola Ricardo, te mando un abrazo y muchas gracias por tu presentación. Saludos Justo. afectuosos. Y solo te quería preguntar, Ricardo, un poco lo habíamos en alguna ocasión comentado, nos interesa trabajar identificando ecotipos de crustáceos de agua dulce, de langostinos aquí en la zona, y con las herramientas que tú ya nos presentas, creo que sería de muchísima utilidad. Tenemos incluso dudas de si se trata de la misma especie o son no nada más ecotipos diferentes, sino especies diferentes. Entonces, si hay posibilidad de trabajar en colaboración, creo que sería un tema que nos ayudaría muchísimo a lo que estamos trabajando en el territorio. Yo creo que estas herramientas tenemos que irlas conociendo más, aprendiendo de tu experiencia y ojalá que podamos colaborar. Nada más quería mandarte un saludo y felicitarte por la presentación. No, pues muchas gracias, Alberto. Gracias, te devuelvo el abrazo, por supuesto. Sí, con todo gusto. De hecho, la doctora Adriana Máez va a estar por ahí con ustedes creo que la próxima semana. Ella ha estado trabajando en gran parte esto de lo que hemos estado haciendo de las técnicas de caracterización de poblaciones y seguramente podemos establecer, digamos, ya una colaboración de manera más puntual con lo que ella vaya a hacer por allí. La técnica que les decía de 2B-RAD sería creo que la más indicada. Es una técnica que tiene la ventaja que no necesitas tener información previa del genoma, sobre todo para especies que no son modelos y especies poco conocidas, pues es algo muy útil. Finalmente, estas enzimas que usamos son enzimas pues que cortan ADN, no preguntan si es ADN de camarón o si es de peces, ¿no? Es secciones de ADN que no sabemos dónde están, pero que seguramente podemos encontrar sitios que nos ayuden a caracterizar a poblaciones y incluso a nivel de especies podemos hacer análisis comparativos, ¿no? Sí, con todo gusto. Excelente, Ricardo. Gracias por la pregunta, doctor Aciain. Y bueno, comento a la gente del Colpos, Veracruz, que ciertamente vamos a tener una interacción de mayor importancia con Signor. Estamos preparando también algún convenio de colaboración macro para posteriormente poder tener programas, proyectos específicos en colaboración. Tenemos otra mano levantada de Ana Karen. Por favor, Ana Karen. Hola, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Súper interesante y algo muy novedoso. Mi pregunta va enfocada a económicamente, ¿qué tan accesible es lograr organismos estériles? Así como que poniéndolo en contexto, queremos hacer la reproducción de una especie, un organismo que es exótico y como medida de bioseguridad para evitar fugas, escapes y que dañe al ambiente mexicano, optar por que el producto que se cultive sea estéril. ¿Eso sería algo caro, hablando costo-beneficio para la empresa? Híjole, va a depender, creo, de la especie. Hay especies que a través
manejo hormonal, como la tilapia, por ejemplo, se pueden cambiar de sexo, probablemente se pueden hacer estériles, no lo sé. Donde en el manejo hormonal seguramente, o probablemente, no tengo el dato, no es un elemento tan costoso. En otras especies, por ejemplo, en el ostión, al menos el ostión del Pacífico, y creo que también el ostión americano, de hecho, también, se producen lo que se llaman triploides, que puede ser a través de un tratamiento químico, a través de un tratamiento físico, o entre la cruza de un tetraploide y un diploide, se obtienen organismos triploides. Estos organismos triploides, en su mayoría, el gran porcentaje, resulta ser estéril y en muchos casos tiene un mejor crecimiento que el diploide. Este es un proceso que tiene que ser probado con la especie en particular para ver si funciona. En el caso de camarón, por ejemplo, no se ha logrado obtener organismos triploides. En el caso del ostión sí, es algo ampliamente conocido. De hecho, hubo una patente ya de hace muchísimos años. En la actualidad, aquí en la península de Baja California, los productores utilizan mayormente organismos triploides que justamente ayudan a reducir el potencial impacto de los escapes de organismos de cultivo y su reproducción en el medio. Pero depende de la especie lo que haya que hacer, y seguramente habrá una cuestión todavía experimental para muchas especies, de manera que sería difícil decir, dar un costo en particular, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Karen. Les voy a pedir un favor a todos los asistentes que entren al chat. Y ahí hay una liga, ¿verdad? Para que puedan poner su asistencia y también tenerlos ya en nuestro acervo, pues, del seminario, quienes han asistido. Sí, es muy importante para nosotros. Aquí en el chat, Ricardo, está la maestra Luz María Torres y hace esta pregunta. ¿Estas técnicas se han difundido o se difundirán para que los productores sepan que se cuentan con ellas? Luz María, si estás por ahí, ¿quisieras abundar en la pregunta? Aquí está Luz María. Adelante, Luz María. Tu micrófono. Sí, no lo encontraba. Ok, No estoy acostumbrada a esta plataforma. Doctor, buenas tardes. Aquí el tema es, digo, todo lo que platicó está formidable para muchas áreas de nuestro sector, ¿no? Desde identificar si efectivamente es un producto o es otro que nos están vendiendo, que eso muchas veces pasa, gato por liebre, pero también, pues, otras de las técnicas que mencionó. Mi pregunta es, ¿cómo los productores pueden saber de esto para hacer sus mejoras en sus respectivas unidades? Si Sibnor va a poner esto de alguna manera en no sé, en un área donde se pueda hacer algún servicio hacia estos productores, o cómo van a poder difundir esta información, porque es una información valiosa que no nada más se debería de quedar en una tesis o en papers muy académicos, sino más bien pues ponerlos al servicio del sector. Y yo sé que ustedes están aquí en Baja California, pero pues hay otros unidades de producción que no nada más están en esta área del país, sino hay otras extendidas por otras regiones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo Sibnor va a poder difundir esta información o hacerla del conocimiento de los productores para que quienes estuvieran interesados por cualquiera de sus motivos en respecto a sus producciones pudieran contactarlos? Pues porque aquí este es un grupo muy cerrado, muy pequeño, pero la idea es difundir la información que ustedes ya generaron, ¿no? Esa es mi por pregunta. supuesto, totalmente de acuerdo. Me parece que es algo bien importante el que podamos transmitir pues los avances que tenemos en la aplicación del conocimiento. Aquí en esta imagen de mi presentación puse la del Comité de Sanidad Acuícola. Cuando llevamos a cabo este proyecto en 2022-2023, al finalizar, parte de los compromisos del proyecto era darle información a los productores,
Y en ese entonces tuvimos reuniones con los comités técnicos del Comité de Sanidad Acuícola, Comité Técnico de Camarón, Comité Técnico de Moluscos, Comité Técnico de Peces, y a cada uno de estos, donde están los productores de Baja California Sur, se les presentó la información de manera también didáctica, una presentación así más general, y eventualmente de manera particular con la empresa que era aquí en Campeche, ahora es Omega Azul, pues hemos estado en pláticas para poder implementar estas estrategias ya con un manejo genético más a profundidad, ¿no? No he tenido oportunidad de presentar al menos esta información con a otros productores, pero, perdón, la parte esta de la que hicimos acá, obviamente pues, se le presentó a las empresas. O sea, sí he tenido reuniones particulares para cada una de las empresas, pues darles a conocer lo que hicimos, ¿no? De manera general, a productores que no hayan participado, creo que el mecanismo pudiera ser a través de los comités de sanidad acuícola, con reuniones virtuales. Ya ni siquiera, afortunadamente, tenemos esta herramienta, en donde eventualmente si hubiera algún interés para el estado de Veracruz, en este caso, pues a lo mejor podríamos tener una reunión dentro de uno de las reuniones de los comités de sanidad acuícola del estado de Veracruz, presentar algo de lo que tenemos aquí y ver cómo se puede acoplar a sus necesidades y, digamos, en conjunto con el Colegio de Postgraduados, pues hacer alguna propuestas de estudio de los lotes o de la necesidad que tuvieran en su momento, ¿no? Entonces, no tengo yo un plan en este momento para llevarlo a cabo, pues, alguna reunión que tenga yo programada, pero creo que, digamos, a través pues, de ustedes que están cercanos a los comités de sanidad, que a su vez son los que están cercanos a los productores, se pudieran concretar alguna de estas reuniones de información. Yo con todo gusto. Pues muchísimas gracias por tu respuesta y gracias a la participación. Hay comentarios en el chat que felicitan por la presentación, que está muy interesante, ¿verdad? Y hay aquí una pregunta, dice, gracias por la presentación, es la Alejandra Tapia. Se me interesa el tema porque trabajo con especies que actualmente están prohibidas en la captura, pero están produciéndose en laboratorio. ¿Han trabajado con proyectos similares para diferenciar especies nativas de especies producidas en cautiverio? Pues básicamente con el camarón. Es la especie, digamos, principal con la que he trabajado. Con alguna otra, digamos, ahorita, por ejemplo, el jurel, que tenemos poblaciones de cultivo y tenemos silvestres, básicamente las que están en cultivo son primera generación de población silvestre. Entonces pues, realmente no hay un proceso todavía de selección o diferenciación por el cultivo. Y de otras especies, pues, digo, no tengo por el momento una experiencia en particular, al menos no en México. Cuando hice mi tesis de doctorado allá en Japón, pues sí, trabajé con una especie que ya llevaba varias generaciones en cultivo, un pez marino, y eso es lo que pudiera compartir. Pero pues como decía yo, cualquier especie sería susceptible de ser abordada a través de alguno de estos métodos, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Ricardo. Em, entiendo que realmente para poder procesar todos estos datos, ustedes cuentan con un sistema, una cuestión de computador, de computadoras, un sistema para poder analizar esa cantidad de datos tan grande. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este servicio que tiene? Sí, cuando se obtienen datos de secuenciación de lo que llamamos, que puse por aquí, datos de próxima generación, ya no me acuerdo dónde lo puse. Bueno, cuando se obtienen estas lecturas de secuenciación masivas, son
ahora sí que coloquialmente toneladas de bytes, ¿no? Son archivos muy grandes de varios megas o de varios incluso gigas, ¿no? De gigabytes. Entonces, que no se pueden manejar en una computadora personal, una laptop, pues es demasiada información. Entonces utilizamos servidores y aquí en el CIBNOR tenemos una buena infraestructura en términos de servidores que se pueden usar. También se pueden rentar un espacio en Amazon. Ellos rentan espacio de servidor donde se pueden hacer este tipo de análisis, donde se hacen los análisis de las secuencias, se hacen los ensambles o los alineamientos, o ya la búsqueda de variantes genéticas. Cuando ya se tienen las variantes genéticas, esta por ejemplo que son 114, ya no es necesario tanta capacidad, ya se puede con algunos programas específicos ya analizar en computadores personales. Entonces, digamos, se reduce esa necesidad a algo más manejable, ¿no? Entonces, si se quieren trabajar bases de datos muy grandes, se necesita un servidor. Para bases de datos ya más eh, específicas, se pueden hacer algunas cosas dentro de las computadoras personales. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, claro que sí, Ricardo, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan la gente del público? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, les comento que como lo mencionó en algunas ocasiones el doctor Ricardo Pérez, el próximo seminario que estamos definiendo la fecha, muy pronto, el próximo seminario, estamos ajustando, viene la doctora Adriana Max, también del grupo de CIBNOR, y vamos a continuar con este tema de genética que es tan apasionante. Ricardo, pues te agradezco mucho este seminario importante, ¿verdad? Y muy didáctico y con mucha relevancia, pues, para el sector de la acuacultura. Y esperamos que el convenio que intentamos o que estamos intentando con Simnor pronto se vaya llevando a cabo, ¿no? Para poder continuar con esta colaboración. Te agradecemos mucho y pues todo lo mejor. ¿Quieres decir algo final? No, pues nuevamente te agradezco mucho el que me hayas invitado a dar este seminario. Siempre para nosotros, para mí, es muy alentador el tener un público distinto de otros lugares, incluso, como decías, de otros países, pero sobre todo de otros estados de la República en donde sé que pues hay este interés, necesidad y que eventualmente pues tenemos aquí la disposición de nuestro posgrado, tener la disposición de nuestras instalaciones, eventualmente para recibir estudiantes, hacer estancias. El CIBNOR pues, es un centro bastante grande, tiene un montón de áreas. Digamos, yo estoy dedicado al tema de la genética y pues estamos en la mejor disposición de entablar estas colaboraciones. Creo que o sea, para todos sería algo beneficioso y pues podamos darle ese empujón, al menos un granito de arena para mejorar la producción acuícola en México, que está tan mermada, ¿no? Que necesita tanto apoyo, tanto desarrollo. Muy bien, pues siguen felicitando por la ponencia. Y hay una pregunta, si es factible poder tener el PDF de la presentación Sí, claro. sí, bueno, Sí, entonces, yo te lo hago llegar por ahí. ok, y ya lo mandamos a la gente que está en la lista, pues, de asistencia, ¿no? Gracias Juanito, por un abrazo. compartir. Ahí Juan está. Acosta. Juan Acosta, claro, claro. Gracias por compartir sus conocimientos desde Oaxaca, y así muchos saludos de más gente. Un abrazo, Acosta Jimeno Juan. Pues Ricardo, muchísimas gracias una vez más y a todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en el próximo seminario con la doctora Adriana Max. Gracias a todos. Dale, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, saludos. Dale, Juan. Dale, Alberto.